Esta historia fue llevada a la pantalla grande titulada Candyman, en donde una estudiante universitaria llamada Helen Lyell estaba investigando para su tesis sobre las leyendas urbanas. Está especialmente interesada en un mito que ha perdurado en las infames viviendas sociales de Chicago, las torres Cabrini Green. Por esa zona la gente está convencida de que, si dices el nombre de Candyman 5 veces delante de un espejo, aparecerá armado con un garfio en su mano y acabará contigo. Mientras lleva a cabo su investigación, suceden decesos espantosos a su paso y descubre la historia que dio origen a la leyenda, que un artista de diferente raza del siglo XIX llamado Daniel Robitaille se enamoró de una joven blanca a la que estaba pintando. Por ese delito, una muchedumbre enfurecida de blancos lo persiguió, hasta que dieron con él dejándolo sin vida. Le cortaron la mano, lo mancharon de miel y le soltaron encima un enjambre de abejas antes de quemarlo vivo. Sus cenizas quedaron esparcidas por todo el solar donde se construyeron las viviendas sociales de Cabrini Green. Desde entonces, su espectro ha aterrorizado a los residentes, pero esta cinta fue inspirada en un hecho real. Bienvenidos a Historias Cronológicas. La Nochebuena de 1939, la familia Corll recibía la llegada de Dean Arnold en Fort Wayne, Indiana. La estricta educación paterna le abocó a ser un niño tímido, introvertido y serio, poco sociable, e incluso tampoco ayudó que a los 7 años lo pusieron bajo tratamiento psicológico, cuando en realidad padecía fiebre reumática. Fue durante este periodo cuando sus padres, Arnold Edwin y Mary Emma, decidieron divorciarse en 1946. Primero emprendieron caminos separados, para después volver a casarse y separarse por segunda vez en 1950. Nuevamente, con el divorcio de los padres, llevaron al pequeño Dean junto a su hermano Stanley a vivir en diferentes estados. Finalmente, su madre contrajo nupcias con un relojero llamado Jake West, con quien tuvo una hija con el nombre de Joyce. Corría el año de 1955. Debido al tercer matrimonio, la recién estrenada familia de Dean se inició en el mundo de los dulces. Montaron un negocio llamado Pick and Prince, donde fabricaban toda clase de golosinas. El adolescente empezaba a ser un experto de su manejo con la maquinaria. Además, era hábil en empaquetar los productos. Por su parte, el padrastro trabajaba vendiendo las golosinas a distintos proveedores. Durante 4 años, Dean se ajustó a los estudios en Vidor High School y con el trabajo familiar. Era un estudiante ejemplar, mostraba buen comportamiento, aunque era algo solitario. Su único hobby conocido era tocar el trombón. En los siguientes años, la familia pasó de abrir una tienda con el mismo nombre que el producto, Pick and Prince. Poco después se separa nuevamente. La madre pidió el divorcio al relojero y más tarde montó su propio negocio, la Corll Candy Company, de la que Dean se convertiría en vicepresidente. Era el año de 1963 y se había instalado en el barrio de Houston Heights. Fue entonces como la primera queja por acoso llegó a la dirección de la empresa. Un trabajador aseguró que Dean se había propasado con él, siendo que la única solución era despedirle. Al siguiente año de este incidente, la Marina de los Estados Unidos reclutó a Dean como reparador de radios y le asignó a Fort Worth, Texas, pese a asegurar que detestaba el mundo militar. Sus mandos solo tuvieron palabras buenas sobre él. Fue cuando hizo su marcha voluntaria, alegando dificultades económicas familiares. Cerraron una etapa de 10 meses que terminó con honores. Según reconoció a su círculo más íntimo, fue en la Armada donde mantuvo sus primeras relaciones con hombres. Al regresar a casa continuó ejerciendo como vicepresidente de la empresa y poco después trasladaron las oficinas frente al Instituto Helms. A la salida de clases, Dean regalaba dulces gratis a los más jovencitos y algunos de ellos los contrató en la compañía. De ahí fue su apodo de Candyman. Fue en aquella época de 1967 cuando conoció a David Brooks, de tan solo 12 años, con quien mantuvo una rara relación. El adolescente veía a Dean como una figura paterna que le cuidaba y cubría sus necesidades, y del cual con quien terminó teniendo relaciones íntimas. Un vínculo similar tuvo con Elmer Henley,
A ambos jóvenes les utilizó como cómplices para perpetrar sus fechorías. El modus operandi de Dean Corll era que las víctimas generalmente eran atraídas a cualquiera de los dos vehículos que poseía, una furgoneta Ford Ecoline y una Plymouth GTX o un Chevrolet Corvette de 1969 que se sabe que compró para David Brooks a principios de 1971. La víctima sería conducida a su casa. En varios casos, Corll obligó a sus víctimas a llamar por teléfono o escribir a sus padres con explicaciones de sus ausencias, en un esfuerzo por disipar los temores de los padres por la seguridad de sus hijos. En la residencia de Corll, a los jóvenes se le aplicaba alcohol u otras drogas, hasta que terminaban desmayándose. Se les engañaba para que se pusieran las esposas, o simplemente se los agarraban por la fuerza. Luego los desnudaban y los ataban a la cama de Corll, por lo general a un tablero de madera contrachapada que con frecuencia colgaba de una pared. Una vez esposados, las víctimas serían agredidas íntimamente, golpeadas, torturadas, castradas con cuchillos, navajas de afeitar o tijeras, y a veces después de varios días, privadas de la vida por estrangulamiento o por disparos con arma de fuego calibre 22. También se le habían insertado trapos de tela en las bocas de las víctimas y cinta adhesiva enrollada alrededor de sus caras para amortiguar sus gritos. Sus cuerpos fueron atados en láminas de plástico y enterrados en uno de los 4 lugares: un cobertizo alquilado para botes, una playa en la península de Bolívar, un bosque cerca del lago Sam Rayburn, donde la familia de Corll poseía una cabaña de madera junto al lago, y una playa en el condado de Jefferson. Corll les pagaba hasta $200 por cada víctima que Wayne o Brooks pudieran atraer a su departamento. Antes de enterrarlos en High Island Beach, Dean echaba cal sobre los cuerpos y los envolvía en láminas de plástico atadas, dando así la apariencia de un caramelo. Corll lo tenía todo bien estudiado. Antes de cada tortura y crimen, obligaba a los menores a llamar o escribir a sus padres para contarles por qué no iban a regresar a casa, una excusa que permitía a Candyman campar a sus anchas sin ninguna presión policial detrás, y pese a mudarse en varias ocasiones de domicilio y barrio, sus objetivos siempre los buscaba en Heights, un distrito de clase humilde en Houston. Su primera víctima conocida fue Jeffrey Conen, un estudiante de 18 años, que el 25 de septiembre de 1970 desapareció mientras hacía autostop junto con otro compañero. 2 meses después del primer crimen, llegó el de James Glass y Danny Yates, de tan solo 14 años de edad, el cual sufrieron toda clase de torturas, hasta su deceso por estrangulación, y fueron enterrados en un cobertizo. 6 semanas más tarde, los cómplices de Dean consiguieron 2 víctimas más, 2 hermanos, Donald y Jerry Waldrop, que iban a camino de la bolera y que sufrieron un maltrato similar a los anteriores jóvenes. Prácticamente todos los meses, Brooks y Henley engañaban a los adolescentes con falta de recursos económicos para que se subiesen a la camioneta de Corll y así terminar en su domicilio. Y aunque era Candyman quien cometía toda clase de torturas, Henley en algún momento también se mostró especialmente sádico con determinadas víctimas. En la noche del 7 de agosto de 1973, Henley, de 17 años, invitó a un joven de 19 años llamado Timothy Cordell Kerley para asistir a una fiesta en la casa de Corll en Pasadena. Kerley, que tenía la intención de ser la próxima víctima de Corll, aceptó la oferta. David Brooks no estaba presente en ese momento. Los 2 jóvenes llegaron a la casa de Corll, donde olieron el humo de la pintura y bebieron alcohol hasta la medianoche, antes de salir de la casa a comprar sándwiches. Henley y Kerley condujeron de regreso a Houston Heights, en donde Kerley estacionó su vehículo cerca de la casa de Henley, quien salió del vehículo y se dirigió hacia la casa de Rhonda Williams, una amiga suya de 15 años de edad, que había sido golpeada por su padre ebrio esa noche y que había decidido abandonar temporalmente su hogar hasta que su padre se pusiera sobrio. Henley invitó a Rhonda a pasar la noche en la casa de Corll. Rhonda aceptó y se subió al asiento trasero del Volkswagen de Kerley. El trío luego condujo hacia la residencia de Corll en Pasadena. Aproximadamente era las 3 de la mañana del 8 de agosto de 1973. Henley y Kerley regresaron a la casa de Corll, acompañados por Rhonda Williams, pero Corll
estaba furioso porque Henley había llevado a una chica a su casa, diciéndole en privado que había arruinado todo. Henley explicó que Williams había discutido con su padre esa noche y que no deseaba volver a casa. Dean pareció calmarse y le ofreció al trío unas cervezas y marihuana. Los tres adolescentes comenzaron a beber y a fumar. Henley y Curley también olieron vapores de pintura mientras Curl los miraba atentamente. Después de aproximadamente 2 horas, Henley, Curley y Williams se desmayaron totalmente, a lo que en breves momentos Henley se despertó y se encontró tendido boca abajo, el cual Curl estaba poniéndole las esposas en las muñecas. Su boca había sido amordazada con cinta adhesiva y sus tobillos habían sido unidos. Curley y Williams yacían junto a Henley, atados firmemente con una cuerda de nylon, amordazados con cinta adhesiva y boca abajo en el suelo. Curley también había sido retirado de sus prendas. Al darse cuenta de que Henley había despertado, Curl le quitó la mordaza de la boca. Henley protestó en vano contra las acciones de Curl, de lo cual Dean reiteró que estaba enojado con Henley por traer a una niña a su casa y que iba a terminar a los 3 adolescentes. Después de haber agredido y torturado a Curley, luego arrastró a Henley a su cocina y colocó una pistola calibre 22 contra su estómago, amenazando con dispararle. Henley calmó a Curl, prometiendo participar en la tortura y privar tanto de Williams como de Curley si Curl lo liberaba, mismo que llegó a un acuerdo y desató a Henley. Luego llevó a Curley y a Williams a su habitación y los ató a los lados opuestos de su tablero de tortura, Curley boca abajo, Williams en su espalda. Dean entonces le entregó a Henley un cuchillo de cacería y le ordenó que cortara la ropa de Williams, insistiendo en que, mientras abusaba y aniquilaba a Curley, Henley haría lo mismo con Williams, siendo así que el joven Henley comenzó a cortar la ropa de Williams. Curl se desvistió y comenzó a torturar a Curley, pero los jóvenes habían despertado en este punto. Curley comenzó a retorcerse y gritar cuando Williams, cuya mordaza había quitado Henley, levantó la cabeza y le preguntó al joven, a lo que Henley respondió, «Sí, esto es real». Williams luego le preguntó de nuevo al joven, «¿Vas a hacer algo al respecto?». El chico le preguntó a Curl si podía llevar a Rhonda a otra habitación, pero él simplemente lo ignoró, y Henley luego agarró la pistola de Curl, gritando, «Has sido suficiente lejos, Dean. No puedo continuar más. No puedo hacer que aniquiles a todos mis amigos». Fue en ese entonces que Dean se acercó a Henley y le dijo, «Extermíname, Wayne». El chico retrocedió unos pasos mientras Curl continuaba avanzando hacia él gritando, «No lo harás». Poco después Henley disparó a Curl. El impacto fue en la frente, pero la bala no penetró completamente en el cráneo de Curl, mismo que continuó dando un par de pasos hacia Henley, lo cual hizo que el joven disparara otras 2 balas más, hiriéndolo en el hombro izquierdo. Dean se giró inmediatamente y salió tambaleándose de la habitación, golpeando la pared del pasillo. Sin embargo, Henley disparó 3 balas adicionales contra su espalda y hombro, mientras que Curl se deslizaba agonizando por la pared en el pasillo, fuera de la habitación donde los otros 2 adolescentes estaban atados, mismo que cayó al suelo desangrándose, donde un par de segundos después perdió la vida. Su cuerpo desnudo yacía boca abajo contra la pared. Brooks, el otro cómplice, no estaba presente aquel día, a las 8:24 a.m. del 8 de agosto de 1973. Henley llamó a la policía de Pasadena. Su llamada fue respondida por un operador llamado Bill Malines. En su llamada el chico le dijo al operador, «Será mejor que vengas ahora mismo. Acabo de terminar con la vida de un hombre». También dio la dirección al operador como 2020 Lamar Drive, Pasadena. Mientras Curley, Williams y Henley esperaban para que llegara la policía. Fue en esos momentos que aquel chico le mencionó a Curley que había hecho eso 4 o 5 veces más, mismo que decidió contar todo a las autoridades, siendo que los crímenes salieron a la luz. Durante el registro de la casa se encontraron las tablas con sogas y esposas, además de un arsenal de juguetes íntimos con los cuales Curl
Supuestamente sodomizaba a sus cautivos. También se hallaron cajas con herramientas que servían para tortura y mutilar a sus víctimas. Sin embargo, no había ningún cadáver, solo el del supuesto criminal. Wayne aseguró saber dónde se encontraban los cuerpos, y una vez que se terminó de registrar la casa y se retiró el cadáver de Corll, la policía se llevó al muchacho a la comisaría, aunque eran escépticos con respecto a sus declaraciones. Pero si todo lo que dijo era cierto, lo que tenían entre manos era algo muy grande. Las declaraciones de Wayne fueron muy precisas. Aseguró haber conocido a Dean Corll en 1970, junto con su otro amigo, David Brooks. Los tres congeniaban muy bien, y Dean los invitaba a su casa a pasar el rato, drogarse y escuchar música. De pronto, las reuniones fueron tomando otro tono, sobre todo cuando Wayne y Brooks se vieron envueltos en el rapto de menores. Dean Corll les ofreció $200 por cada chico que le llevaran a casa, para poder abusar de ellos y cometer sus deseos más profundos. Si bien en un principio solo se limitaban a entregar a los muchachos al perpetrador, posteriormente pasaron a observar y estar presente durante los abusos y terribles torturas que Corll ejercía sobre los menores. También ayudaron a trasladar y enterrar varios de los cuerpos. Wayne aseguró que llegó a estrangular a un par de muchachos en presencia de aquel sujeto, generando un vínculo del cual no podía escapar. Dean buscaba hacerlos sentir tan comprometidos como culpables de los terribles crímenes que cometían. Todas las víctimas fueron sodomizadas y en la mayoría de los jóvenes encontraron pruebas de torturas íntimas. Se les arrancó el vello púbico, les masticaron los genitales, se les insertaron objetos en el recto y se les insertaron barras de vidrio en la uretra, donde se rompieron. También revelaron que le habían insertado trapos de tela en las bocas de las víctimas y cinta adhesiva alrededor de sus rostros para amortiguar sus gritos. La boca de la tercera víctima desenterrada el 8 de agosto estaba tan abierta que todos los dientes superiores e inferiores eran visibles, lo cual llevó a los investigadores a teorizar que el joven había fallecido con un grito en los labios. El 8 de agosto de 1973, 8 cadáveres fueron descubiertos en el cobertizo de un bote. Acompañado por su padre, David Brooks se presentó en la comisaría de Houston la noche del 8 de agosto de 1973 y dio una declaración en la que negó cualquier participación en los crímenes, pero admitió haber sabido que Corll había abusado y privado de la vida a 2 jóvenes en 1970. La autopsia de Corll dio negativo en alcohol, en metanfetaminas y narcóticos. El forense dictaminó la causa del deceso, arrojando únicamente heridas de bala en el pecho y la espalda. Elmer Wayne Henley y David Owen Brooks fueron juzgados por separado por su papel en los asesinatos. Henley fue llevado a juicio en San Antonio el 1 de julio de 1974, acusado de 6 crímenes cometidos entre marzo de 1972 y julio de 1973. La fiscalía llamó a docenas de testigos, incluidos Tim Curley y un joven llamado Billy Ridinger, que había sido atraído al domicilio del sujeto. Billy testificó que en la casa del perpetrador fue atado al tablero de tortura y agredido repetidamente antes de ser liberado. Otros testimonios incriminatorios vinieron de oficiales de policía que leyeron las declaraciones escritas de Henley. En una parte de su confesión, Henley había descrito su atracción de 2 de las víctimas, cuyo delito había sido llevado a juicio, y los cuales eran Charles Coble y Marty Jones. Los llevó a la casa de Corll en Pasadena. Henley había confesado que después de su abuso y tortura inicial en la casa de Corll, Coble y Jones tenían una muñeca y un tobillo unidos al mismo lado del tablero de tortura. Luego Dean obligó a los jóvenes a pelear entre ellos, con la promesa de que se les permitiría vivir al joven que golpeara al otro hasta terminarlo. Después de varias horas de cada joven golpeando al otro, Jones fue atado a un tablero y obligado a ver a Charles Coble nuevamente ser agredido, torturado y terminado a tiros antes de que él mismo fuera nuevamente abusado, torturado y estrangulado con un cable. Los 2 jóvenes fueron privados de la vida el 27 de julio de 1973, 2 días después de haber sido reportados como desaparecidos. Varios padres de las víctimas tuvieron que abandonar el tribunal para recuperar la compostura, mientras la policía y los médicos forenses
describían cómo sus familiares fueron acabados de la peor manera. La madre de Coral, Mary West, sostuvo que su hijo era inocente y que su hijo había sido víctima de Henley y Brooks, aunque reconoció que su vástago tuvo algo que ver con los entierros. La ingenua madre dudaba que su amado y complaciente hijo cometiera tal atrocidad a todos esos niños. También se mostró indignada que Henley no fue juzgado por el delito de su amado hijo. Los homicidios de Houston llegaron a los titulares de todo el mundo, e incluso el Vaticano destacó el carácter atroz de los crímenes y ofreció condolencias a los familiares de las víctimas. Y un prestigioso periódico de la actual extinta Unión Soviética culpó a la atracción del mismo género. Desde entonces, se ha lanzado una campaña que permanece hasta el día de hoy y que va dirigida a todos los niños del mundo, de no aceptar dulces de extraños. Elmer Wayne Henley, tras ser encarcelado en la prisión de Mark B., Texas, concedió entrevistas visiblemente afligido por su sugerencia de un comerciante de arte de Luisiana. Empezó a pintar como un pasatiempo para generar ingresos para él y su madre. Cuando el departamento de Houston sugirió hacer un memorial de las víctimas, Henley dijo que destinaría parte del dinero a dicho memorial. En el 2014 se descubrió que tenía su propia página de Facebook, compartiendo frases motivacionales o fotos con su madre, pero finalmente cancelaron la página. David Owen Brooks, por su parte, ha intentado en repetidas ocasiones conseguir la libertad condicional, siendo todas negadas. Más recientemente, en el 2018, el padre de la última víctima, James Dreymala, elogió la decisión. Brooks falleció en el 2021 por los estragos que dejó el COVID-19. Durante estos 50 años, la historia del hombre de las golosinas ha sido objeto de toda clase de libros, películas, documentales y series de televisión, entre los filmes a destacar Freak Out, In a Madman's World, el documental The Killing of America o los realizados por Discovery Channel. En cuanto a la ficción televisiva, Mindhunter, donde los agentes del FBI entrevistan a Henley. Pese al tiempo transcurrido a día de hoy, la figura de Candyman sigue recordándose en la sociedad americana como uno de los asesinos en serie más cruentos de la historia. Espero que este caso haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguna historia. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.